El deporte del béisbol se jugó por primera vez con las reglas pertinentes en Mayagüez. Un conductor de carro público llamado Félix Santiago creó un equipo. La gente de Mayagüez aprendieron tan fácil y también a jugar viendo las tropas norteamericanas en las calles del siglo XIX. Variedad TV, lo que hay que ver. Estamos en Variedad TV en los deportes, ahora vamos con Salud Deportiva. Hoy tenemos al doctor Ascanio Abreu, gastroenterólogo. Doctor, gracias por venir. Gracias, Reyes, una vez más por invitarme a tu programa. Para mí es un honor y un placer. Bueno, doctor, deportistas están en sintonía con nosotros, los televidentes normales igual, todos se suman. Y yo quiero, mi primera pregunta es lo siguiente, doctor. Los deportistas se ejercitan, pero en las competencias se estresan. ¿Pueden sufrir gastritis por este estrés? Bueno, definitivamente el estrés, cuando tú estás bajo condiciones de estrés, tú sabes que la gastritis no es más que una irritación o una inflamación de las paredes del estómago, que puede ser por múltiples causas. El exceso de ácido en la cavidad gástrica, en el estómago, es una de las causas que puede producir que se inflame la pared del estómago y produzca gastritis. Entonces, bajo condiciones de estrés, definitivamente hay mayor secreción de ácido por el estómago. Entonces, el medio ácido está alterado. Entonces, pudiera darse el caso de que bajo condiciones de estrés perfectamente se puede producir una gastritis. No solamente de estrés deportivo, de cualquier tipo de estrés. Eso lo vemos a cualquier nivel, incluso pacientes que están enfermos, encamados, pacientes que tienen quemaduras, en unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, se ve mucho eso, que están sufriendo, que no, estamos en una condición de estrés muy fuerte. Esto produce no solamente gastritis, puede llegar a producir incluso úlcera, y se llama así, úlcera de estrés, incluso. O sea que sí, claro, no es quizás lo más frecuente en los deportistas, quizás porque el deportista es un individuo que quizás está acostumbrado a manejar ciertas condiciones dentro de su deporte y eso, pero de cualquier manera produce estrés, no hay duda. Cuando tú estás bajo un estado de competencia, sobre todo de deportistas quizás de alta competición, seguro que tienen un nivel de estrés mucho más alto porque tienen que dar un rendimiento, a veces esos contratos que son muy grandes, que si tú no rindes, pues ya tú sabes que vas a tener problemas y no te pueden rescindir el contrato o llamar la atención. Pero en sentido general, cualquier condición que produzca, que genere un estrés en exceso, sí, puede producir una mayor cantidad de ácido a nivel del estómago y esto puede conllevar a una irritación y a una gastritis, incluso hasta úlceras. Doctor, por ejemplo, ya pronosticado, en el caso del deportista o no deportista, ya una persona pronosticada con gastritis, ¿se puede continuar trabajando normal y el deportista continuar con su práctica, su compromiso? Sí, la gastritis es una condición que, bueno, no arriesga, diríamos, la vida del paciente, naturalmente. Es una condición incómoda. El paciente puede tener dolor, puede tener acidez, sensación de llenura, sensación de distensión abdominal, quemazón, ardor en el estómago, dolor. O sea que podría haber náuseas o incluso hasta vómito. O sea que hay toda una gama de cosas, depende del grado de la gastritis que se presente. Naturalmente depende, valga la redundancia, si es una gastritis ligera o el grado de gastritis, pues tú pudieras medicarte y pudieras seguir desarrollando tu actividad normal, claro que sí. O sea, no es una condición incapacitante, a menos que sea una gastritis muy severa, porque hay gastritis y niveles de irritación del estómago, hay lo que nosotros llamamos una gastritis erosiva. O sea que no es simplemente la irritación de la pared del estómago, el estómago que está rojo, que está inflamado, no, es un estómago que tiene ya llaguitas, erosiones a nivel de la mucosa, de su superficie. Entonces esto ya genera mayor cantidad de dolor y de problemas y de incomodidad en estos pacientes. Y hay incluso una gastritis hemorrágica. O sea, pudiera darse el caso de que esté tan irritada la pared del estómago que se puede ya, estas ulceraciones pudieran erosionar un vaso sanguíneo y pudieran sangrar. Y ahí hay sangramiento por gastritis hemorrágica que se llama. O sea que no son exactamente una úlcera en sí per se, una úlcera péptica, son tipos de gastritis, grado ya, una gastritis ya severa a este nivel, pues definitivamente ya sí amerita probablemente que tú tengas que parar tu actividad diaria, cierto tipo de reposo para poder llevar una dieta más adecuada, mayor tranquilidad sobre todo también mental. Y poder llevar mejor los medicamentos, sobre todo, depende del tipo de trabajo que tú hagas, hay trabajos que son más estresantes que otros. Entonces sí, puede darse el caso de que haya que parar la actividad diaria del trabajo o del deporte
en este caso en pacientes con gastritis. Si son gastritis ligera, yo diría que con cierta medicación y una dieta ligera, suave, evitando cosas que sean agresivas al estómago, pues naturalmente el paciente pudiera seguir desarrollando su actividad. Usted habla de algo fuerte, quizá puedan comer o no comer, y hemos hablado aquí, hemos tenido ya otros especialistas de la medicina con relación a alguna práctica que tienen muchos peloteros, mascar tabaco. ¿Hasta qué punto esto es dañino para el estómago, doctor? Sí, el tabaco es irritante, yo diría, es irritante. Definitivamente masticar el tabaco, yo no diría que no es una condición que pueda provocar precisamente, no está dentro de las condiciones que más se reconocen como causantes, por ejemplo, de úlcera o de gastritis, pero sí, en masticar hay diferentes tipos de tabaco, también hay tabacos que son más fuertes que otros, que son ya la hoja y eso es más fuerte, hay tabacos que son más suaves, más aromáticos. Ese tipo de tabaco que se mastica, tengo entendido, no es el tabaco normal que se fuma. Sí. Es un tipo de tabaco un poco más suave, es una picadura, a veces aromática, le ponen cierto sabor, cierto olor y eso, y es algo un poquito más suave, yo diría, que no es el tabaco normal y corriente que uno se fuma en un puro o en un tabaco, pero sí, tragarse, porque sea como sea, uno se traga algo de esa saliva y ese jugo y esa cosa, entonces la gente se acostumbra y eso, pero yo diría que sí, que podría ser un poco irritante, muchas personas lo toleran y eso, pero depende el estómago que uno tenga naturalmente. Pudiera ser irritante o no, yo creo que sí. Uno hace una endoscopía por ahí, ese estómago tan negrecito con esa saliva de tabaco, doctor. Podría ser. Podría ser. Un atleta, doctor, con reflujo gastroenteroesofágico, ¿limita también su actividad o puede continuar natural? Bueno, el reflujo ya es, como el nombre lo indica, el ácido que está en el estómago que se devuelve hacia el esófago. O sea, hay un retorno del ácido del estómago al esófago, se desplaza hacia arriba. Normalmente, como hemos explicado en otras ocasiones, hay como una especie de valvulita a nivel de la entrada del estómago donde se unen el esófago con el estómago, que se llama el cardias, es un esfínter o un musculito que hace una función como de válvula. Entonces, cuando uno traga, normalmente esa valvulita abre, los alimentos pasan al estómago y esto tranca automáticamente de nuevo, para evitar que se devuelvan los alimentos y los jugos gástricos o lo que sea que ingiramos, se devuelva hacia atrás. Entonces, el reflujo gastroesofágico no es más que eso, es la valvulita que no está cerrando bien y se devuelve el ácido hacia arriba. Entonces, los jugos gástricos normalmente son ácidos y están en el estómago, pero el estómago tiene sus paredes especiales que tienen su protección, o sea, el estómago está preparado para tener el ácido está hecho para que esté ahí en el estómago. Pero si tú coges ese ácido y lo pones en el esófago, lo quemas, porque eso no está hecho para eso. Las paredes del esófago no son iguales que las del estómago. Entonces, cuando ese ácido se devuelve hacia arriba, ese jugo gástrico, te irrita la pared del esófago y se produce lo que se llama una esofagitis. Se llama esofagitis por reflujo o esofagitis péptica, le llaman también. Y se puede irritar toda la pared del estómago, puede dar dolor, puede dar ardor, esa sensación de quemazón, de agrura. A veces hay personas, sobre todo acostadas de noche, en la madrugada, que ese agrio le sube hasta arriba, hasta aquí, hasta la boca casi, y a veces llegan a expulsar incluso el ácido. Y es bien incómodo y bien difícil y puede llegar a irritar tanto que te puede llegar a dar un dolor en el pecho, el esófago se irrita, una esofagitis por el reflujo. La gente coge hacia el cardiólogo pensando que tiene un problema cardíaco y muchas veces es el esófago que está irritado realmente por el reflujo. A veces irrita la garganta, esa tosecita seca, esa garrapela en la garganta, esa ronquerita, esa molestia en la garganta, muchas veces son producidas por el reflujo, en gran parte. Y tienden también el paciente a ir al otorrinolaringólogo. Y muchas veces no son problemas de otorrino, sino que es un problema del reflujo que llega, irrita la garganta y produce eso. Y usted resolviendo el problema del reflujo, resuelve también el problema de la garganta, o del esófago, o del dolor de pecho. Puede dar sensación de pecho apretado, o sea, hace crisis de broncoespasmo estos pacientes como si fueran crisis asmáticas. O sea que hay toda una variedad de cosas que puede producir el reflujo. Entonces depende del grado, igual que la gastritis, hay reflujos que normalmente hay un reflujo fisiológico que se produce, todo el mundo en algún momento puede tener un poquito de acidez y eso se considera más o menos dentro de lo normal, pero eso es fisiológico, o sea, es algo normal.
Pero ya cuando este reflujo se produce con cierta frecuencia y cierta intensidad, entonces ya no es anormal, ya es un reflujo patológico que depende del grado, igual que con la gastritis, como dijimos ahorita, si es un reflujo sencillo, con medicamentos y eso, el paciente pudiera, llevando ciertos consejos que hay que llevar y evitar, el no llenarse mucho, el no acostarse acabando de comer y cenar, tratar de cenar temprano, ligero, evitar cosas que sean agresivas al estómago, las grasas sobre todo, el chocolate, el café, alcohol, hay ciertas cosas que favorecen que haya reflujo. La obesidad, pacientes usualmente en sobrepeso tienden casi siempre también a que se abra más fácil la valvulita. O sea que hay toda una serie de cosas que hay que tratar de corregir para que el reflujo, y hay medicamentos naturalmente ya que son del uso ya del gastroenterólogo, del especialista, que son los que ayudan a determinar y a evitar que se produzca un reflujo de mayor magnitud. Está también, claro, ya los estudios más profundos como las endoscopías y eso, que ya te pueden determinar si hay lo que se llama una hernia hiatal, la famosa hernia hiatal, que no es más que eso, la valvulita que está un poco abierta y el estómago tiende a desplazarse, a meterse hacia arriba el estómago. Se desplaza el estómago hacia el esófago, se mete por el hoyito, por la valvulita. Dios mío. Y entonces esos pacientes usualmente también una hernia por deslizamiento. Esos pacientes usualmente también tienden a producir mucho reflujo. Entonces hay que determinar si hay hernia o no, eso es importante. Las hernias pudieran llegar a operarse en determinados momentos, si son muy grandes o no, pero usualmente con tratamiento y eso puede más o menos controlarse y llevando ciertos consejos que uno les da como especialista a estos pacientes. Bueno, entonces en el caso del deportista, doctor, ya con un reflujo así de esa naturaleza, No, si está inactivo. Si el reflujo es importante, claro, esto te afecta porque tú no puedes desarrollar tu actividad normal con una agrura, un dolor en el pecho, un dolor de garganta, una acidez, una náusea, una sensación de anugo que le da a veces a estas personas cuando están comiendo. O sea, hay una serie de cosas que depende del grado, vuelvo y te repito, pues claro, pudieran ser incapacitantes naturalmente. Doctor, entonces esa valvulita, o si fuera en la mecánica, dice, bueno, yo la reemplazo. Entonces en la medicina, ahí ya la cosa es más delicada. Con medicamentos podemos controlar la válvula. Sí, porque lamentablemente la valvulita no es de PVC y ni es galvanizada, ¿no? No. Es de carne, ¿no? Sí. Es un musculito, y entonces este musculito se va afectando. Se ve mucho con la edad, por ejemplo, ya es un proceso normal de la edad. Los pacientes ya ancianos, ya en edad muy avanzada, va perdiendo la fuerza el musculito, es un musculito que va cediendo la fuerza y ya no tranca igual. En mujeres embarazadas se ve mucho, a las mujeres embarazadas le da mucha acidez. Por eso, por el aumento de la presión del vientre intraabdominal, hace que se abra más fácil la valvulita. Porque el estómago es como una bolsa, es como una vejiga. Si tú lo llenas demasiado, por ejemplo, o lo compresionas mucho, más fácil se le abre la boquita. O sea, es algo de lógica también, igual que el acostarse. Si tú llenas mucho el estómago y te acuestas, pues más fácilmente te va a dar reflujo. O sea que la gente que le gusta darse su llenadita, además, y echarse su pavita y su sietecita, pues casi siempre a veces pueden tener más problemas de este tipo. Antes de la pausa, doctor, ¿cuál es entonces el tiempo promedio luego de una comida? Puede ser al mediodía, puede ser en la noche, para ir a la cama. Porque a los americanos les gusta la pavita. Sí, es cierto. No, incluso ya se ha dicho que cierta siesta pequeña, o sea, de 15 minutos, yo que incluso saludable para el organismo y eso. Por lo menos debe haber hora y media, yo diría, o 2 horas. No acostarse inmediatamente. No. Sobre todo luego de haber ingerido sólidos y eso. Pues. Yo diría que el mejor consejo para el que pueda tenerlo y le guste echar su siestecita es un sillón reclinable, de estos que uno levanta los pies, por ejemplo, si te cabe en la habitación o en la sala, donde sea, o una mecedora, un cheilón de eso, una especie de sillón de ese tipo. Cosa que tú quedes semisentado. Lo que se persigue es que el tronco no quede a nivel horizontal. Sí. Porque por gravedad y por posición se te devuelve más fácil el ácido hacia atrás. Entonces la gente tiende a poner 2 y 3 almohadas. Sí, eso es muy frecuente. Explíqueme las almohadas en la práctica no funcionan realmente. Ajá. No, porque tú acomodas tus 3 almohadas y te pones ahí sentadito, pero ¿qué va? Al ratico ya de que tú te duermes, las almohadas se ruedan. Entonces acaba una almohada por allá, otra por aquí y tú amaneces con una tortícola. O sea que las almohadas realmente no es lo que más funciona. Se recomienda a veces elevar la cabecera de la cama, eso sí tú puedes lograrlo de varias maneras, o una cama de posición, o puedes meterle una especie de calzo a las patas de la cama que dan hacia el espaldar, sí. Levantar 8 o 10 pulgadas, meterle algún tipo de calzo para que quede la cama con una pequeña inclinación,
o hacer una especie de cuña entre el box spring y el colchón. Tú puedes meterle como una especie de triángulo de cuña, cosa que el colchón se eleve un poquito también. El asunto que se persigue es 8 o 10 pulgadas o algo, elevar un poco, que quede el tronco en posición semisentada un poquito, y eso para que evitar que por gravedad, o sea, hacerlo un poquito más difícil, se devuelva hacia atrás el ácido. Eso es lo que se persigue. Bueno, ya lo saben los deportistas, que a veces en el caso de los peloteros, cuando salen del estadio, cuando salen de esa competencia, entonces se van y se dan unas harturas y digo, bueno, ya yo me baño y me acuesto. Entonces tienen serios problemas para inclusive la digestión. Tienen que tener bastante cuidado. Doctor, mire, vamos a aprovechar, vamos a la pausa, porque hay muchas preguntas interesantes y también los deportistas y ustedes que son televidentes quieren saber la respuesta. Volvemos. Variedad TV, lo que hay que ver.